De las luces. Que Dios bendiga, ¿verdad?, a cada hermano en la fe del Señor Jesucristo que nos van a escuchar a través del internet. Ministerio Jesús es amor. A Dios se da la honra, la gloria, el honor y la exaltación por siempre. Es un honor, ¿verdad?, que el Señor nos concede estudiar su poderosa palabra en esta noche. Gloria al nombre del Señor. A través de su palabra, ¿verdad?, el Señor nos guía, nos enseña, nos instruye, nos redarguye en amor, en justicia, en paz, en amor, en rectitud. Gloria al nombre de Dios. Aleluya. Y el tema a desarrollar en esta noche gloriosa, aleluya, Esdras y Nehemías combaten el matrimonio mixto. Gloria al nombre de Dios. Repito, Esdras y Nehemías combaten el matrimonio mixto. Gloria al nombre del Señor. El texto en clase en 2 Corintios 6:14, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Gloria al nombre del Señor. La verdad central: el hogar fue instituido por Dios para ser una bendición siempre que sea observada la guía divina en su formación. Gloria a Dios en las alturas, paz para la gente de buena voluntad en la tierra. Glorioso, maravilloso es el Señor. La lectura en clase se encuentra en Esdras 9:1-4, Nehemías 13:2-3, 26. Alabado sea el nombre del Cristo resucitado. Gloria a Dios. Mi alma alaba a Dios. Acabada estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo: el pueblo de Israel, los sacerdotes y levitas, no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de los hijos de ellos, porque han tomado de los hijos de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y las manos de los príncipes y de los gobernadores han sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y di mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Es que no miro bien con Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban a la gente la lengua de Asdod. Asdod. Porque no sabían judíos, sino que habitaban
conforme a la lengua de cada pueblo. Sí. Hablar judíos, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo, dice. Y reñí con ellos y los maldije y herí a alguno de ellos y les arranqué los cabellos. Les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijos para vuestros hijos ni para vosotros mismos. No peco por esto. Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como el que era aún mandado de su Dios, amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Gloria a Dios. A causa pues de todo esto nosotros hacemos fiel promesa, lo escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalía y Sedequía. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor juntos, y que no daríamos nuestros hijos a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijos para nuestros hijos. Gloria al Señor, que Dios bendiga su santa y maravillosa palabra. Gloria al nombre del Señor. Bendecimos al Padre Celestial. Bendito sea el nombre de Dios. El tema, ¿verdad?, desarrollar es Esdras y Nehemías combaten el matrimonio mixto. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y también la Biblia, ¿verdad?, nos enseña en 2 Corintios 6:1-4, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Aquí, ¿verdad?, la Biblia nos enseña a no ser yugo desigual, aleluya, a no ser, ¿verdad?, alianzas mixtas. ¿Por qué? Porque nosotros pues somos hijos de Dios, somos el pueblo de Cristo. ¿Y qué podrá el cristiano, digo yo, aprender de una persona que no tiene el conocimiento de la verdad, sino que pasa, ¿verdad?, en delitos y pecado? Sabemos como hijos de Dios que el pecado conduce al ser humano, ¿verdad?, a la muerte física y luego al infierno cuando no hay arrepentimiento. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que Dios, ¿verdad?, nos manda y nos cela que vivamos una vida pues consagrada a Él y que nuestras amistades sean sabias. Gloria al nombre del Señor. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Aleluya. Mi alma alaba a Dios. En esta lección vamos a estudiar el grave problema del matrimonio entre judíos y mujeres paganos. Veremos la energética acción de Esdras y de Nehemías para solucionar este problema, y también lo que la palabra de Dios dice sobre el asunto. En la ley de Dios aparece la orden: no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses. Fue por este motivo que el sacerdote Esdras, de acuerdo con la lectura de nuestra lección, quedó perplejo cuando se enteró de que el pueblo, después de haber vuelto del exilio, tomaba mujeres de los pueblos, aleluya, de los alrededores gentiles,
Mezclando la simiente santa, el pueblo comenzó a seguir las abominaciones a los pueblos de él. Está claro, ¿verdad? O sea, cuando Dios nos dice algo es para nuestro bien. Ahora, cuando el ser humano hace lo contrario a lo que Dios manda, llegan las consecuencias y los problemas y las situaciones. No es la culpa de Dios, sino de la desobediencia del hombre. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Cuando se juntaban, cuando el pueblo santo, ¿verdad?, de ese tiempo, hacían alianzas tomaban mujeres que no eran mujeres cristianas, eran mujeres paganas, se les pegaba el paganismo, ¿verdad?, al pueblo santo, y eso es lo que Dios le quería evitar a esas personas. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Por eso es que Dios, aleluya, viene guiándonos desde el principio de la creación para vivir una vida agradable. Él quería evitarle que no se hiciera él desde la religión de la mujer. Gloria al Señor, porque pues era una falsa doctrina y ellos eran personas idólatras. Y cuando se desobedece a Dios, pues llega el pecado y llega, ¿verdad? Es terrible porque llega, las personas, ¿verdad?, caen y cuando no vuelven a levantarse se pierden. Gloria al nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Él entonces lloró, rasgó su vestido y buscó con profundo dolor la ayuda de Dios, reconociendo que con esto ella habían dejado los mandamientos, violándolos, emparentándolos con los pueblos de estas abominaciones. El resultado de este movimiento fue una purificación y tomar la actitud firme a la obediencia de la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Esdras, ¿verdad?, se conmovió. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya, cuando hicieron pues lo contrario, ¿verdad? En el nombre del Señor, Dios Todopoderoso, y buscó ayuda divina. Gloria al nombre del Señor, cuando vio, ¿verdad?, que las consecuencias estaban llegando. Aleluya. Esdras y Nehemías combaten el peligro del matrimonio mixto. La ira y la relación de Esdras, cuando Esdras fue informado que muchos judíos moraban en Judá, se habían casado con mujeres paganas, él se angustió mucho, manifestando su profunda tristeza. ¿Por qué se angustió Esdras? Porque se habían salido ¿de qué? De la ley, ¿verdad? No estaban viviendo lo que Dios le había mandado que hacer. Aleluya, estaban haciendo lo contrario. Qué triste, ¿verdad? Rasgó su vestido, su capa, y arrancó los cabellos tanto de su barba como de su cabeza, y se sentó atónito en la plaza. La noticia de la reacción de Esdras se esparció por la ciudad, y muchos se unieron a él. En la hora del sacrificio de la tarde, Esdras dobló sus rodillas delante del pueblo y oró a Dios. Y todo el pueblo lloró con gran lloro. El efecto de la actitud de Esdras fue inmediato. Sekanías, un judío bien conocido y que se había casado con una mujer extranjera, dijo a Esdras delante de todo el pueblo: ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor, y los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Dijeron a Esdras: levántate, porque esta es tu obligación. Nosotros estaremos contigo, esfuérzate y pon mano a la obra. El arrepentimiento del pueblo, ¿verdad? Esdras se levantó e hizo jurar a todos los que harían de acuerdo con las palabras de Sekanías, y el pueblo juró. Esdras 10:5. Todos los que habían retornado del cautiverio fueron convocados, y Esdras les habló: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujer extranjera. Da gloria a Jehová Dios, apartaos de las mujeres extranjeras. Y respondieron a todos: así se haga conforme a tu palabra. Sobre este negocio fueron puestos Jonatán y Jahazía, auxiliados por 2 levitas. Ellos recibieron la incumbencia de supervisar la conclusión definitiva de estas uniones prohibidas por la ley de Dios. Incluso antes
de la llegada de Esdras a Jerusalén, Nehemías ya había enfrentado el problema del matrimonio mixto. Varios judíos, inclusive algunos sacerdotes, se habían casado con mujer extranjera. Nehemías les hizo jurar que no volverían a hacer eso. Nehemías apartó de entre los sacerdotes y entre los levitas aquellos que eran extranjeros y contrató nuevos sacerdotes levitas para cubrir su cargo vacío. Uno de los nietos del sumo sacerdote Eliasib era yerno de Sanbalat y fue apartado de Nehemías. Aleluya, mi alma alaba a Dios. Qué problema, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede en la actualidad? Que cuando nosotros también, ¿verdad?, no ponemos por obra la palabra del Señor, llegan problemas y difíciles. Aleluya, gloria al nombre del Señor. La exclusividad implícita, y después le echan la culpa a Dios. La exclusividad implícita en esta respuesta hizo eco repartidamente en la advertencia de Esdras y Nehemías al pueblo remanente para separarse de los pueblos vecinos, sobre todo en la práctica matrimonial. Esdras oyó el reclamo que el pueblo, los sacerdotes y los levitas se habían casado con individuos de las naciones vecinas no creyentes, una abominación que resultó en la mezcla de raza santa con lo que lo rodeaba. Como hicieron los antepasados de estas naciones siglos antes de ellos, entraron en la tierra de la promesa para llevar la práctica más de los habitantes cananeos. Esdras se indignó con este desarreglo de las líneas demarcatorias que ordenó el divorcio perentorio siempre que hubiera matrimonio mixto. 10 años más tarde, Nehemías retomó la causa, ordenó que los israelitas que se habían separado de las naciones vecinas paganas renovaran los votos del pacto del Señor y se abstuvieran de ahí en adelante casarse entre nacionalidades diferentes. De intereses especiales para Nehemías fue el problema del matrimonio entre judíos con las mujeres de Asdod, Amón y Moab. Comparó esta alianza con las de Salomón, que resultaron en el fin de la monarquía. Nehemías 13, 27. Gloria al nombre de Dios. Gloria a Dios. Asdod, Amón y Moab, ¿verdad? Eran, gloria al nombre del Señor, una descendencia de idólatras. Gloria al nombre del Señor. Ahí, ¿verdad?, fue donde fallaron. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Para vivir una vida agradable a Dios, aleluya, tenemos que vivir su palabra. No podemos salirnos de lo que Dios establece, porque entonces, aleluya, mi alma alaba a Dios, es deslealtad al Señor y llegan los problemas. Gloria al nombre del Señor, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué un judío no podía casarse con una pagana? Dios había prohibido el matrimonio mixto. O sea, eso era una prohibición de parte de Dios. O sea, Dios lo estableció, que no podían ellos, ¿verdad?, hacer ese tipo aleluya, de matrimonio. La desobediencia, porque ¿qué tiene que ver el santo con los paganos? Nada, ¿verdad? Mi alma alaba a Dios. La desobediencia a esta orden de Dios era un acto de rebelión. La finalidad de esa prohibición era evitar que el judío fuera a seguir la religión de su mujer pagana. La historia de Israel registra varios ejemplos de la consecuencia nefasta del matrimonio mixto. Veamos a Salomón, hijo de David, rey de Israel, el que construyó el gran templo en Jerusalén. Se contaminó por causa de los matrimonios con mujeres paganas. Ellas pervertieron su corazón y él llegó a seguir sus dioses extranjeros. Como consecuencia de su pecado en el reino de su hijo Roboam, las 10 tribus del norte se separaron y se constituyeron un reino independiente bajo el liderazgo de Jeroboam. Acab, rey de Israel, se casó con Jezabel, princesa de Sidón. Jezabel fortaleció el culto a Baal en Israel y persiguió a los profetas de Dios. Gloria al nombre del Señor. Siempre hay consecuencias, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Dios. Salomón también estuvo a punto, aleluya, bendito sea el nombre de Dios, de perderse, pero yo creo que la misericordia de Dios fue tan grande que lo alcanzó a lo último. Aleluya. Pero Salomón también cayó en la idolatría. ¿Por qué? Porque hizo alianza con una mujer que no tenía que juntarse con ella. Gloria al nombre del Señor. Y siempre el enemigo usa a las mujeres. Y no es que las mujeres sean mal,
sino que la mujer sin Dios, aleluya, es presa fácil del maligno. Gloria al nombre del Señor. Existen judíos hasta los días de hoy, porque aunque fueron esparcidos por casi todos los países del mundo, no se mezclaron con los pueblos en medio de los cuales llegaron a vivir, conservándose siempre separados. Este es el resultado de la obediencia a la orientación dada en la ley divina, que inspiró otras leyes que rigen los judíos en todo el mundo, las cuales prohíben que una persona judía se case con una no judía. La preservación del pueblo judío es considerada un milagro cuando se consideran las tremendas persecuciones que sufrieron durante siglos en muchos países, como por ejemplo España, Polonia, Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, el nazismo en Alemania. Aleluya, gloria al nombre del Señor. ¿Qué no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas por nuestros hijos? Ordenaba el pacto firme en la ocasión que fue firmado. La pureza racial fue el tema de la preocupación común, y ellos separaron de Israel a todos los mezclados, yendo más allá de los que mandaba la ley, que excluía solo amonitas y moabitas. No obstante, el celo por la naturaleza de la sangre israelita, y hace todo para agradar a Dios, que presublimemente instigara tal exclusivismo. Se evaporó cuando Nehemías retornó a Jerusalén, encontró a judíos que habían tomado mujeres, aleluya, de Asdod, amonitas y moabitas. El motivo puede haber sido la pasión, es claro, aunque es más probable que haya sido prudencia, si es que se puede llamar así, que tengan los ojos en la oportunidad y en los matrimonios por dinero, prestigio alguno, otra forma de lucro mundano. En algunos casos, Nehemías descubrió que la lengua que se hablaba en casa por decisión de los padres era extranjera. Esto enfureció a Nehemías no solo por el rompimiento del voto, sino porque los hijos serían incapaces de participar de la adoración en Israel o aprender eficazmente la ley. En consecuencia, no estarían aptos para transmitir la fe de los hijos que llegaran a tener. Así estaría en riesgo la futura unidad espiritual de la nación israelita, la nación de Israel. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Esto está bueno. Bendito sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. No hay manera, gloria al nombre del Señor, ¿verdad?, de que las consecuencias no lleguen cuando uno hace lo contrario a lo que Dios establece. Eso es lo que quiero, ¿verdad?, aleluya, enfocar en este momento, aleluya, que con la palabra del Señor no se puede jugar. Tiene cumplimiento en todo ser humano, no solo en los cristianos, en todo ser viviente con alma. Gloria al nombre del Señor. Hay que honrar la palabra de Dios. La mayor bendición que Dios dio a la humanidad fue el envío de Jesucristo para ser el Salvador del mundo, pero en el sentido material la mayor bendición que Dios da al ser humano es el matrimonio. La orientación que la Biblia da al creyente en cuanto al matrimonio es libre, es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. La Biblia explica en 2 Corintios 6:14 las implicaciones de la expresión en el Señor, y cada creyente que estuviera pensando en casarse debe meditar profundamente sobre este texto. Que Dios guarde a cada creyente de algún día aceptar un yugo desigual con un infiel, porque así como el matrimonio en la dirección del Señor señala la posibilidad de una felicidad sin límite, el matrimonio de un creyente con uno creyente con muchas probabilidades será una infelicidad. Matrimonio es una unión total entre hombre y mujer. Gloria a Dios. Jesús dijo, no son ya más dos, sino una sola carne. Gloria al nombre del Señor. Cuando se hace lo contrario, ¿verdad? En yugo es igual que lo que sucede, pleito. ¿Por qué? Porque la mujer quiere, aleluya, satisfacer la carne, y el hombre que es cristiano quiere vivir en santidad con Dios y hacer las cosas como Dios lo manda. La mujer quiere los deleites del mundo porque no es cristiana, quiere ir al cine, quiere ir a bailar, quiere que la lleven a la discoteca, quiere que la lleven, aleluya, a hacer, ¿verdad?, todas las cosas del mundo. Pero el hombre quiere que vivir en santidad, prefiere quedarse en su casa, prefiere ir a la iglesia. O sea, son dos polos opuestos. ¿Dios se equivoca o no se equivoca? Dios no se equivoca.
Gloria al nombre de Dios. Dios nos manda que no hagamos yugo desigual. ¿Para qué? Para evitar los pleitos en la pareja, ¿verdad? Hay yugo desigual en este tiempo, pero es diferente cuando Dios nos llama y estamos, ¿verdad? Estamos, aleluya, que nuestra pareja le esté sirviendo al enemigo y que nosotros hemos llegado a obedecido al llamamiento de Dios. Es diferente. Quédase como está, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, la epístola, quédese como está. Gloria al nombre del Señor, porque a través del hombre, ¿verdad?, la mujer puede llegar al conocimiento de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Eso es glorioso. Bendecimos al Padre Celestial. Pero cuando uno hace lo contrario, que uno es cristiano y se busca una pareja que no es cristiana, ahí es una gran desobediencia. Ahí peligra el hombre cristiano o la mujer cristiana, ¿verdad? Porque como la mujer puede sacar al hombre del cristianismo, también el hombre que no es cristiano y la mujer que sea cristiana puede sacar a la mujer también del cristianismo. Aleluya. Como puede también, ¿verdad? Aleluya. Mi alma alaba a Dios. Dios, si le placiera poner su mano poderosa, también lo puede traer, puede hacer que se convierta, pero es mejor no hacer el yugo desigual, porque entonces ya ahí hay problema, porque hay problema en la desobediencia y toda desobediencia es pecado. Aleluya, mi alma alaba a Dios. Pero si uno viene y uno invita, ¿verdad?, a una persona incrédula a la iglesia, aleluya, aunque sea incrédula, pero uno puede invitarle y aceptar, gloria a Dios, ¿verdad? Pero que busquen a Dios por amor al Señor y por su salvación, no por casarse. Después, eso viene después, aleluya, gloria al nombre del Señor, poderoso Cristo Jesús. Verdaderamente, cuando uno siente la presencia de Dios, que es el verdadero amor, no podemos ocupar, nadie le podemos dar el corazón más que a Cristo. Porque Dios es amor, lo que buscamos en otras cosas, la encontramos en el Señor. Aleluya, gloria al nombre de Dios. La mayor bendición que Dios dio a la humanidad fue el envío de Jesucristo para ser el Salvador del mundo. Pero en el sentido material, la mayor bendición que Dios da al ser humano es el matrimonio. La orientación que la Biblia da al creyente en cuanto al matrimonio es libre, es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. La Biblia explica en 2 Corintios 6, 14, 17 la implicación de la expresión en el Señor, y cada creyente que estuviera pensando en casarse debe meditar profundamente sobre este texto. Que Dios guarda a cada creyente de algún día aceptar en yugo desigual con un infiel, porque así como el matrimonio en la dirección del Señor enseña la posibilidad de una felicidad sin límite, el matrimonio de un creyente con un no creyente con mucha probabilidad será una infelicidad. Matrimonio es una unión total entre un hombre y una mujer. Jesús dijo, no son ya más dos, sino una sola carne. Esto habla de una perfecta unión entre los cónyuges, volviendo el cuerpo, el alma y el espíritu de ambos, casándose en el creyente con uno que no es creyente. Puede naturalmente obtener reunión de cuerpo y es parte del alma, pero si es posible que haya unión de espíritu, pues mientras uno permanece en el reino de Dios, el otro es del reino de las tinieblas. Qué diferencia tremenda que abre una brecha y muy triste en la unión. Aunque el creyente haya pedido perdón a Jesús por esta falta cometida, vive ahora preso a otro con quien no tiene ninguna unión espiritual. Es posible calcular el sufrimiento que una unión de esa naturaleza ha causado. También la parte no creyente, no respetada a la parte creyente, pues sabe que el error contra la Biblia, amando más el matrimonio que a Dios, en lugar de haberse establecido un hogar cristiano, una plataforma del Evangelio, aumentando así la influencia espiritual de la iglesia, sucedió un triste retroceso. Un soldado de Cristo se pasó al lado opuesto. En lugar de un hogar cristiano con una vivía influencia sobre los hijos. Se forma un hogar sin definición espiritual. Los hijos están desprovistos de ayuda espiritual. Gloria al nombre del Señor. El problema, ¿verdad?, en la relación entre las parejas surge por lo mismo. ¿Por qué? Porque se apartan, aleluya, de la palabra de Dios y prefieren más hacer las cosas de la carne a las cosas del mundo.
Llegan las consecuencias, son inevitables. Después viene el dolor, viene el llanto, viene el lamento, y les causa, aleluya, fracasos económicos, pérdidas materiales, porque el pecado es como el cáncer, hasta que destruye al ser humano. Alabado sea el nombre del Señor, mi alma alaba a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que yo digo que después que uno conoce la verdad, es brutalidad, aleluya, no vivir la palabra de Dios. O sea, o apartarse de los caminos de Dios. Yo lo veo eso demasiado, más que torpeza. Gloria al nombre del Señor. Después de conocer la verdad, uno echarse para atrás o vivir, aleluya, sin Dios, eso no puede, no hay cabida, no se le puede dar cabida en ninguna cabeza humana. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad. Nadie puede, aleluya, salir adelante en la mentira y en el engaño. Es como, ¿verdad? Gloria a Dios. Dar vuelta, así como dio el pueblo de Israel, daba vuelta y llegaban al mismo lugar. Aleluya, gloria al nombre de Dios. Gracias, Señor. Mi alma alaba a Dios, aleluya. Concluimos la lección aclarando a los alumnos el principio de la unidad que nuestro Señor Jesús enseñó en la oración sacerdotal, Juan 17:18. Es importante resaltar que los príncipes eternos del reino de Dios deben ser aplicados a la vida entera. Entonces, ¿por qué no aplicaríamos esta coherencia en el matrimonio, una de las decisiones más importantes del futuro de una persona? Tome ejemplos bíblicos como el de Sansón en el libro de Jueces y el de Salomón en el libro de Primera de Reyes, destacando las dificultades espirituales que estos dos líderes pasaron. Las consecuencias de sus elecciones fueron catastróficas, no solo para ellos mismos, sino sobre todo el pueblo que ellos representaban. Finalice diciendo que en la relación del matrimonio la decisión siempre afecta más de una persona, trae consecuencias para toda la familia. Finalizamos este estudio sobre el matrimonio mixto, donde la palabra de Dios es muy clara en este llamado. Espera en Dios. Deseo de tener un hogar y experimentar la riqueza del amor de un compañero o de una compañera es natural. Recuerde que Dios oye la oración cuando Eliezer oró pidiendo que Dios le mostrara quién sería la novia de Isaac. Recibió una gloriosa respuesta. Gloria a Dios, una elección precipitada, mirándole solamente lo que esté delante de sus ojos. Puede impedir que reciba aquel o aquello que Dios tiene preparado para usted. Entregue pues su vida y su futuro a Dios. Hace habitar en familia a los desamparados. Dios que trajo la compañera para Adán podrá hacer esto para todos. Debemos pues esperar en el Señor. Mi alma alaba a Dios Todopoderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hay dos ejemplos, ¿verdad? Sansón también. ¿Qué pasó con Sansón? Desobedeció, ¿verdad? A lo que Dios, ¿verdad? Le había, no se podía cortar, ¿qué? La cabellera. Entonces, ¿qué? Le dio el corazón aquí a Dalila y perdió, ¿qué? Perdió su fuerza. Después que perdió su fuerza, Sansón lo escarnecieron, lo vituperaron. Bendito sea el nombre del Señor, porque le dio el corazón a quien no tenía que dárselo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. A veces el hombre hace decisiones erróneas, gloria al nombre del Señor. También la mujer, ¿verdad? Cuando hacen yugo desigual, gloria al nombre del Señor. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Es mejor esperar en Dios. Gloria al nombre del Señor, y a su tiempo Dios sabe que tenemos necesidad, ¿verdad? De todo lo que tenemos necesidad, Dios nos provee. Gloria al nombre del Señor. Pero verdaderamente la necesidad de los hijos de Dios debe ser lo espiritual. Gloria al nombre del Señor. No debe ser, aleluya, darle gusto a los deseos pecaminosos, sino lo espiritual. Ese debe ser, aleluya, el anhelo de todo hijo de Dios. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Acerca de Esdras y Nehemías, combaten el matrimonio mixto. Aquí hay una pregunta, aleluya. En lo tocante a los matrimonios mixtos, ¿cuál era la recomendación del Señor a Israel? O sea, ¿qué fue lo que le recomendó Jesús, el Señor, verdad, a Israel en lo que se respecta al matrimonio mixto? Aquí está la respuesta en Éxodo 34:16. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, tomando de sus hijas para tus hijos. Eso era lo que ellos tenían que hacer. ¿Guardarse de qué? De hacer alianza. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Con quién? Con los moradores de la tierra. O sea, era un pueblo escogido por Dios. Aleluya. O sea, como en este tiempo, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros?
no hacer alianza con las personas del mundo, o sea, no vivir de la misma manera que ellos viven. Las personas que no conocen a Dios ofenden a Dios a cada rato, hacen decisiones deshonestas, ¿verdad? Practican la mentira como que nada, hacen las infidelidades como que nada. O sea, que no, Dios nos guarde de hacer las mismas cosas. No hagáis yudos igual con los incrédulos. Aleluya, mi alma alaba a Dios. ¿Por qué? Porque somos el pueblo del Señor, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Aleluya. Segunda pregunta, ¿cuál fue la reacción de Esdras al enterarse de que los judíos se habían unido a las mujeres paganas en matrimonio? Se la pregunta, la respuesta es: se angustió mucho, rasgó la vestidura y arrancó los cabellos en señal de pesar por la rebeldía del pueblo. Otra pregunta, ¿qué famoso rey de Israel comprometió su vida espiritual a consecuencia del matrimonio mixto? Fue Salomón. La respuesta es Salomón. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. O sea que él pasó una grave consecuencia, Salomón. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hizo lo contrario. En lo tocante al matrimonio, ¿qué recomienda la Biblia para el creyente? Respuesta: libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. O sea, casarse con quien sea, ¿verdad? Siendo mujer, siendo hombre, hombre y mujer, tiene que ser. Porque Dios no aprueba el matrimonio hombre con hombre, mujer con mujer. Dios no lo aprueba, eso es pecado. Aleluya, el pecado es maldición. Gloria al nombre del Señor, Dios Todopoderoso, aleluya. Casarse, pero ¿qué? En el Señor, o sea, que en la voluntad de ¿quién? De Cristo. No es la voluntad del hombre, la voluntad de Dios. ¿Por qué los matrimonios mixtos eran peligrosos para el pueblo judío? Respuesta: porque amenazaban la fe hebrea y la propia supervivencia del pueblo de Israel. Amenazaban. ¿Por qué lo amenazaban? Porque tenían otras creencias, porque eran idólatras, porque eran paganos, porque hacían las cosas indebidas, porque no tenían temor a Dios. Gloria al nombre del Señor. Y eso es lo que está pasando hoy en día también. Tenemos que pensar y meditar en eso. Las personas sin Dios no piensan igual que los cristianos. Aleluya, gloria al nombre de Dios. Tenemos que, aleluya, obedecer lo que la palabra del Señor, ¿verdad? Aleluya, nos manda. Que Dios les bendiga, aleluya. Nos gozamos en esta servicio, aleluya, en esta clase. Gloria al nombre del Señor. La próxima semana estaremos en la lección número 13. Que Dios bendiga sus vidas y bendiga sus hogares. Adelante en el Señor.